Buenas noches con todos los asistentes. Segundo curso de cardiología en atención primaria. Indicaciones. Tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada usuario disponga para su conexión. Recomendamos conectarse a una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, favor, pulsar el botón rojo de reconectar que se encuentra arriba de sus pantallas. Si se han conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrarán hacia el lado derecho. Si están conectados desde un celular, lo ubicarán en la parte de abajo. En el mismo podrán hacer sus comentarios o consultas al speaker. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos como moderador al doctor Juan Carlos Gaibor, médico por la Universidad Internacional del Ecuador, cardiología clínica en la Fundación Favaloro, cardiología intervencionista y hemodinamia en la Universidad de Buenos Aires, cardiólogo intervencionista del Hospital Metropolitano y Hospital Eugenio Espejo, directivo de la CECNP, coordinador de la EIM, EXARS, Medics Ecuador y CIA Community. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente y poder presentar estos temas muy importantes. Estamos finalizando el módulo de dolor torácico y vamos también a iniciar esta misma noche ya con hablar acerca de factores de riesgo y prevención cardiovascular. Nuestro primer speaker es un invitado de lujo, es el doctor Giovanni Scorza. El doctor Giovanni Scorza es ex jefe del servicio de cardiología del Hospital Carlos Andrade Marín. Es médico activo, cardiólogo clínico y subespecialista en imagen cardíaca en el Hospital Metropolitano. Él realizó sus estudios en tomografía computarizada y resonancia magnética cardiovascular en el Instituto Dante Passanese de Cardiología en Sao Paulo, Brasil. De igual forma realizó sus estudios de cardiología clínica. Él es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, es miembro de la Sociedad de Imágenes de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y en esta noche nos va a presentar el tema, el papel del angioTAC en la valoración del paciente con dolor torácico en emergencia. Bienvenido, Giovanni. Gracias, buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Gracias, pues, a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por esta brillante iniciativa. Pues, sin duda, el pilar fundamental en la medicina y en este caso en la cardiología, pues, es la atención primaria y irnos familiarizando con los diferentes métodos diagnósticos, tratamientos, abordajes clínicos y terapéuticos en la cardiología, desde el inicio, pues, hasta niveles de tercer nivel o de especialidad o subespecialidad, pues son muy importantes. El tema que me ha tocado es un tema que realmente a mí me gusta mucho. Nada más, por favor, si me confirman, si se puede ver la pantalla en modo presentación. Juan Carlos, te agradezco. Se ve la presentación, pero no en modo de presentación, vale la redundancia. A ver, vamos a ver. Perdón, un segundo, hace un minuto pasó lo mismo. La ventana. Tal vez ahí, por favor. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema que me ha tocado a mí es el papel de la angiotomografía, de la angioTAC de arterias coronarias o la angiotomografía cardíaca en la valoración del paciente con dolor torácico en emergencia. Realmente, hoy por hoy, este es un tema muy amplio, tiene pues bastantes roles actuales la angiotomografía antes de la inyección del contraste, como ya durante la inyección del contraste. Y pues bueno, para hablar un poquito de historia, estas son diapositivas que a mí normalmente me gusta presentarlas porque nos dan, creo que, un panorama interesante desde el punto de vista cronológico de cómo hemos ido avanzando en el transcurso del tiempo. Este que ustedes ven aquí es el doctor Geoffrey Hounsfield. Él fue, pues, el inventor de la tomografía en 1971 y, pues, como pueden ver, él ganó el premio Nobel
en 1979. De hecho, fue el primer paciente escaneado, autoescaneado, como pueden ver ahí en la foto, pues el doctor Hounsfield es quien está dentro de este tomógrafo. Y bueno, se hizo en aquella época una tomografía simple de cráneo. Y él decía, pues, que en algún momento también será posible, bajo ciertas condiciones, la detección también por tomografía de las arterias coronarias. Y hoy por hoy, pues, es una realidad. Cada día con mayores avances tecnológicos, con menos dosis de radiación, podemos obtener diferentes imágenes, diferentes informaciones y diferentes usos con la tomografía computarizada, tanto la anatomía coronaria, cuanto la estratificación para el score de calcio, en el cual no utilizamos contraste, y ya pues con la inyección del contraste, la evaluación de la estenosis, la caracterización de la placa, placas no calcificadas, placas de alto riesgo, inclusive pues el análisis funcional para ver isquemia miocárdica, como pueden ver en esta imagen, esta área pues de hipoperfusión a nivel inferolateral medial, que pues probablemente está culpada una arteria circunfleja, el análisis inclusive por tomografía para ver la presencia de fibrosis miocárdica de realce tardío, y en ciertas condiciones, probablemente para el área de electrofisiología, muy útil la evaluación de las venas coronarias. Algo de historia, ahí viene la pregunta del ¿sabían qué? Es sonido o imagen. La misma empresa, que fue la empresa EMI, que financió a los Beatles, la producción y todo para el tema de sus discos, fue la misma empresa que financió al doctor Hounsfield la creación del primer escáner tomográfico, que es el escáner CT5000, pues es bastante interesante. Ahí pueden ver tanto el doctor Hounsfield cuanto el álbum de los Beatles. Y acá, pues, desde el punto de vista cronológico, cómo ha ido evolucionando, inclusive desde el punto de vista de radiación, menor dosis de radiación a medida que pues la tecnología y los diferentes tomógrafos y la mejoría en la resolución temporal, en la resolución espacial y diferentes técnicas de adquisición, pues han ido bajando el impacto de la dosis de radiación. Para entrar un poco en contexto, para que ustedes tengan una idea, todos estamos expuestos anualmente a la radiación. Es la famosa radiación pues que es emitida por el sol, y aquí, a la mitad del mundo, nosotros recibimos anualmente en impacto, en esta dosis, en esta unidad que se llaman los milisilverts, aproximadamente unos 4 milisilverts de radiación al año. En lugares un poco más polares, se recibe más o menos entre 2 a 2.5 milisilverts. Eso, para entrar en contexto, es lo que se conoce como la radiación cósmica. Y pues ustedes pueden ver cómo hacia el año 2015, la dosis media de radiación era de unos 15 milisilverts, que es más o menos lo que nosotros adquirimos, como por ejemplo cuando nos hacemos un examen de gammagrafía con medicina nuclear, cardíaca por supuesto, o tal vez Juan Carlos puede darme razón, cuando se hace un análisis de coronariografía más colocación de stents, la dosis sumatoria de radiación pues puede llegar hasta los 15 milisilverts aproximadamente. Y en el caso de la tomografía, pues han visto, y ya es un dato un poco antiguo, al 2006, hace 12 años atrás, cómo el impacto de la radiación ha caído a menos de 5 milisilverts con un examen tomográfico. Entonces, pues si hoy por hoy es una de las cosas que nos preocupan, creo que ya no sería una limitación. Hay diferentes tipos de adquisiciones retrospectivas y sobre todo adquisiciones prospectivas en las cuales cogemos un pedacito del ciclo cardíaco solo a fin de diástole, en el cual en ese momento dispara el aparato, pues y podemos hacer adquisiciones extremadamente bajas con impactos de dosis de radiación extremadamente bajos. Pero bueno, más allá del tema técnico y del tema físico y del tema radiológico, lo que nos interesa hoy es abordar el asunto clínico. ¿Cómo pedir una angiotomografía de coronarias? Creo que aquí se resume muchísimo cómo podríamos canalizar. Algo súper importante es que el examen técnicamente debe pedirse en un equipo, en un tomógrafo de por lo menos 64 columnas de detectores o más. Ya, si tal vez les dicen, no, nosotros tenemos un tomógrafo de 32 o un tomógrafo de 16 o un tomógrafo de 8 columnas de detectores y hacemos tomografía de coronarias, eso técnicamente es errado. ¿Por qué? Porque la resolución temporal del tomógrafo
es muy mala, es muy baja. Acuérdense que lo que hace la tomografía es frizar, congelar en un momento del tiempo una estructura que mide entre 2 a 3 milímetros, que son las arterias coronarias. Entonces yo necesito una mejor resolución temporal para conseguir frizar o congelar con mucha más facilidad esta imagen. Siempre se pone el ejemplo de este famoso corredor Bolt, Usain Bolt. Entonces, ustedes imagínense lo que sería tomar una fotografía a Usain Bolt corriendo con una cámara, ¿sí? O sea, una persona de 2 metros de altura aproximadamente, que corre, no sé, se me ocurre, 70 kilómetros, 60 kilómetros por hora, muy, muy rápido, y pues ustedes consiguen congelar el momento que él aparece por nuestro frente corriendo. Ahora imagínense lo mismo a una estructura que está latiendo entre, no sé, 70 latidos por minuto, y en el cual yo tengo que congelar esa estructura muy chiquitita. Entonces necesito un equipo que tenga mayor capacidad temporal para poder realizarlo. Más o menos para que entremos en contexto con esa parte. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿cuándo pedir una angiotomografía de coronarias? A grosso modo, en la evaluación de pacientes sintomáticos con probabilidad pretest entre el 10 al 70%, calculado por los criterios de Diamond-Forrester, como una opción a los métodos diagnósticos de enfermedad arterial coronaria. Esta parte me voy a detener un poquito, sí, no entra dentro del asunto de cómo pedir en un paciente de emergencia, pero es importante para, igual, como les digo, entrar en contexto. La otra, pacientes con dolor torácico agudo. En esos pacientes con esos riesgos bien bajitos, con un TIMI risk entre 1 y 2, y con síntomas compatibles de un síndrome coronario agudo o equivalentes anginosos, y que no van a tener alteraciones isquémicas pues, marcadas en el electrocardiograma y con la presencia de biomarcadores predominantemente negativos. Digo predominantemente negativos porque las indicaciones han ido avanzando tanto que bajo ciertas circunstancias, inclusive en pacientes con algo de elevación de troponinas y con alteraciones incipientes en el electrocardiograma, ya es posible realizar una angiotomografía de coronarias. Esto no es enfocado para la emergencia, esto es enfocado para un paciente con dolor de pecho en consultorio, pero creo que es muy importante, considerando que es una charla de atención primaria, cómo canalizar y cuándo pedir un examen u otro. Entonces, vamos a utilizar 3 variables. Es ese paciente que llega al consultorio con dolor de pecho, y las variables, por eso es una probabilidad pretest, porque no le he hecho ningún examen, utilizo solo variables clínicas y etarias, digamos. Entonces, aquí vamos a ver la edad del paciente, vamos a ver el sexo, si es hombre o si es mujer, y la característica del dolor. ¿Cómo es el dolor? El dolor es típico, es atípico, es no anginoso, y entramos en un margen de una probabilidad pretest. Como ustedes pueden ver aquí, prácticamente todo entraría dentro de una probabilidad pretest baja a intermedia para enfermedad arterial coronaria, excepto, pues, qué sé yo, un paciente de 60 años con un dolor típico y que es hombre. Ya es una alta probabilidad. Aquí, pues, una angiotomografía de coronarias y mucho menos una prueba de esfuerzo van a ser útiles, y tal vez una prueba funcional, un ecoestrés con dobuto, una gamma, una resonancia con estrés o inclusive una estratificación invasiva, pues, pueden ser indicadas bajo ciertas circunstancias, pero pues en este margen muy grandote podemos usar 2 cosas. O una prueba de esfuerzo, en el cual realmente hoy por hoy ya es más un examen canalizado para una persona con una probabilidad pretest baja para enfermedad arterial coronaria, y el resto, todo lo que es intermedio, pues por guías, la tomografía, la angiotomografía de coronarias, tanto por su altísimo valor predictivo negativo, cuanto por su capacidad acuraz para detectar enfermedad, y cuanto para su capacidad para establecer pronóstico y comenzar de manera precoz tratamiento, pues hoy por hoy se ha posicionado como el número 1 en las guías. Eso es en la B. Ahora en la C, también podemos pedir para descartar enfermedad arterial coronaria isquémica en pacientes con diagnósticos establecidos de insuficiencia cardíaca reciente, donde permanezca la duda sobre la etiología, aún después de la realización de otros exámenes complementarios, muy habitual ya en el medio hospitalario, inclusive en el medio de consulta externa también. En pacientes que tienen un cuadro clínico y exámenes complementarios divergentes, esto es de todos los días, cuando permanece la duda diagnóstica, aún después de la realización de exámenes funcionales para la evaluación de isquemia. Les pongo un ejemplo: viene un paciente de 55 años al consultorio, le hacen una prueba de esfuerzo, está con dolor de pecho, le hacen una prueba de esfuerzo y híjole, le dolió el pecho, pero no había nada en el electro y me quedé con la duda. Perfecto, una angiota coronaria para confirmar o para excluir esta posibilidad.
y la otra en pacientes con sospecha de arterias coronarias anómalas. Básicamente así a grosso modo. Y esta es una diapositiva interesante, la clásica diapositiva sobre el desarrollo de la aterosclerosis y pues los diferentes niveles en los cuales los diferentes métodos de imagen nos pueden aportar con información interesante y pues particularmente ahorita en relación al tema, la tomografía de coronarias, desde pues la formación, por ejemplo, lipídicas, hacia la presencia ya de procesos inflamatorios más avanzados, como la formación de placas ya calcificadas, y pues a medida que sigue avanzando el proceso, placas vulnerables, placas que eventualmente pueden romperse y evolucionar a lo que hoy por hoy conocemos como el infarto agudo de miocardio, con sus diferentes variantes, sin elevación o con elevación del segmento ST, dependiendo pues obviamente el espectro de la enfermedad. No es una charla para hablar del score de calcio coronario, pero creo que es muy importante abordar este tema porque provoca a veces bastante confusión. La primera es que el score de calcio coronario es un examen que no lo hacemos con contraste. Es un examen técnicamente muy simple. Se utilizan cortes gruesos, 2.5 a 3 milímetros, sincronizados por el electrocardiograma. Y lo que hace el aparatito es detectar todo lo que está hiperdenso, todo lo que está sobre 130 unidades Hounsfield. Miren, en relación al doctor Hounsfield, pues empiezan a colocarse el tema de las diferentes densidades en tomografía y todo lo que brilla, así como brilla acá, no sé, el esternón, como brillan las costillas, como brillan las coronarias calcificadas, pues utilizando un método que es el método de Agatston, se consigue realizar una cuantificación por volumen y por área y por masa y se obtiene un valor absoluto. Ahora, el score de calcio coronario es un examen que está contemplado para la estratificación y la reestratificación del riesgo cardiovascular en pacientes asintomáticos, no en pacientes con dolor torácico. Entonces, si llega un paciente con dolor torácico y le voy a pedir un score de calcio, no debo pedir un score de calcio. Es otro contexto distinto. Es por eso que les he puesto esta diapositiva para tratar de ir definiendo conceptos y utilidades de los diferentes, pues, fases de un examen tomográfico que se pueden hacer y justo lo que les había dicho. La una es ver score de calcio. Ahora, si yo le pido un score de calcio y no encuentro calcio, eso no me excluye que yo no tenga enfermedad arterial coronaria obstructiva. Otro motivo más para no pedir score de calcio a un paciente que viene con dolor de pecho en una sala de emergencias. La ausencia de calcificaciones no excluye la presencia de enfermedad arterial coronaria y obviamente la necesidad de revascularización. Algo pues de lo que habíamos dicho. Y aquí hay un dato súper importante y es que realmente las placas no calcificadas, esas placas blandas, esas placas que no brillan, que no tienen calcio, que más bien tienen una hipodensidad, menos de 30 unidades Hounsfield, son las más frecuentes y son las más inestables y son las que más infartos producen. Entonces, son conceptos muy importantes, muy importantes que creo que deberían estar claros. A grosso modo, para la estratificación y reestratificación en pacientes asintomáticos, con esa estratificación con los scores globales clínicos de riesgo, tanto para hombres cuanto para mujeres. Pero para entrar un poco más en materia, ahí pues hay siempre la discusión de, ¿qué es mejor, una tomografía de coronarias o una cinecoronariografía, ya un método invasivo? Y hay muchos estudios en los cuales, pues, y van a ver ahora que inclusive están contemplados ya en las guías, sabemos que una angiotomografía de coronarias puede ser tan precisa como un examen invasivo como es la coronariografía para identificar una estenosis o una lesión que supere el 50% de la luz del vaso. Pueden ver aquí en diferentes estudios como este, como el COR 64. Pueden ver acá cómo desde el punto de vista pues de precisión diagnóstica en las áreas bajo la curva no hay diferencia significativa entre ambos métodos, tanto en la angiotomografía como en la cinecoronariografía. Estos son los estudios, probablemente uno de los pivotales, el Accuracy, el COR 64, el Mayborn, y pues realmente una de las cosas que más le ha caracterizado este examen es su altísimo valor predictivo negativo y que vemos que se repite de manera muy constante en los diferentes estudios y pues una de las cosas por las cuales también está hoy por hoy contemplado en guías. Alto valor predictivo negativo, alta sensibilidad, en algunos estudios un poco más baja la especificidad y también un alto valor predictivo positivo.
Algunos ejemplos de pues, cómo puede verse inclusive el análisis de correlación de una coronariografía con una angiotomografía de coronarias. Quiero que se fijen, pues, en exámenes en los cuales los realizamos con condiciones bien hechas, con frecuencias cardíacas bajitas, con colaboración adecuada del paciente, pues podemos obtener información muy valiosa y pues que de alguna manera nos ayudan a canalizar muchísimo mejor las diferentes secuencias de tratamiento. No necesariamente es llegar a ese cateterismo cardíaco, sino en algunas de las ocasiones, pues optimizar terapia médica, descartar o pedir algún otro tipo de exámenes dependiendo del enfoque clínico que le estemos dando. Es posible también realizar el análisis de injertos vasculares y pues para entrar ya un poco en materia, cómo se puede canalizar un paciente con dolor torácico en emergencia. En las unidades de dolor torácico, pues van a haber estratificaciones primarias de riesgo y en la estratificación secundaria de riesgo, pues ya vamos a darnos el apoyo tanto con biomarcadores, cuando por métodos de imagen o pruebas funcionales, pues sin duda, hoy por hoy, contemplado y más que sentado, la utilidad de la troponina ultrasensible para el diagnóstico, para el pronóstico, para la estratificación, para canalizar el diagnóstico, para ver la presencia de injuria miocárdica o en procesos mucho más avanzados como un infarto agudo de miocardio. Aquí un paréntesis, lo que se recomienda es realizar troponina ultrasensible, ya no está contemplado el uso de CKMB, el uso de marcadores como la mioglobina, pues la troponina ultrasensible, como ustedes verán, y probablemente abordado en otros temas, va a dar información muy útil. La prueba de esfuerzo, que pues, ha ido perdiendo un poco de fuerza, valga la redundancia, pero que en ese grupo muy, muy selecto de bajo riesgo en el cual queremos ver cierto tipo de informaciones puede ser de utilidad. La ecocardiografía de reposo y de estrés, la gamografía de perfusión miocárdica, la resonancia magnética cardíaca con estrés, también información muy valiosa, uno de mis temas favoritos, y pues la tomografía de las arterias coronarias, que es el tema de enfoque del día de hoy. Unos más que otros, aquí creo que la sugerencia sería pedir en base a lo que yo dispongo en mi centro, ¿cierto? Si yo probablemente estoy en un centro de salud, no le voy a pedir una tomografía de coronarias porque no voy a tener, pero probablemente sí tenga una troponina ultrasensible, o es probable que yo, dependiendo de una buena estratificación de riesgo, pueda hacer una pruebita de esfuerzo o un ecocardiograma, inclusive de reposo, ¿sí? Y aún unidades un poco más avanzadas, tal vez, por ejemplo, el medio que tenemos acá en el Andrade Marín, la gamografía de perfusión miocárdica, o no sé, en el Hospital Metropolitano, una resonancia magnética con estrés, o en muchos centros hoy por hoy, se tiene acceso a una tomografía de las arterias coronarias. Ministerio de Salud Pública tiene en algunos centros hospitalarios tomógrafos hechos para realizar tomografía de coronarias. Entiendo que el Eugenio Espejo, el IESUR, el Andrade Marín, me parece que el docente Calderón, el caso del Metropolitano, Vos Andes, en algunos centros, inclusive en provincia también. Entonces, creo que probablemente la charla vaya encaminada también a eso, ¿no? A saber qué pedir, cuándo pedir y en base a lo que yo dispongo. Sin duda, pues es un examen que va a dar muchísima información, valga la redundancia, con alto valor predictivo negativo, y estos probablemente los 3 estudios pivotales canalizados en ese paciente para el triage, para la estratificación del dolor de pecho en una sala de emergencias. Son estudios multicéntricos randomizados, el CTSTAT, el ACRIM-P8, el ROMICA-2, con datos muy, muy valiosos, más allá del tema del valor predictivo negativo que puede proporcionar, e inclusive hoy de la acuracia diagnóstica que proporciona, pues con una alta eficiencia. El tema de la radiación les puse con interrogante porque sabemos que ya no es un problema, y con bajo costo en las unidades de emergencia. Miren aquí en este estudio cómo se puede ver el tiempo de estadía hospitalaria en los dos grupos, ¿no? En el grupo que llegó con dolor de pecho, se le hizo un electro, pues como obviamente nos dicen los algoritmos, tal vez unas troponinas, le hacemos una tomografía, versus los que se hicieron la evaluación estándar. Podemos ver cómo el grupo que se hizo una tomografía tiene una media de 8.6 horas versus el que se hizo la evaluación estándar, que llega casi pues al día y un poquito más de estancia. Entonces, desde el punto de vista de salud pública pueden ver también el impacto que tiene.
Desde el punto de vista de costos también, pues sin duda. Algo del algoritmo, no voy a entrar mucho en este mérito, pero pueden ver pues cómo hay una diferencia significativa en costos en los diferentes grupos. Tiende a ser significativamente más bajo en los pacientes que se hicieron tomografía, a diferencia de lo que pensamos, ¿no? Decimos, no, el examen de tomografía es muy caro, está en torno a unos, qué sé yo, $500, pero pónganse a sumar. ¿Cuánto le cuesta a un paciente hacerse el electro, hacerse una curva seriada de enzimas, ir a una unidad de cuidados coronarios para observarse, hacerse un ecocardiograma, la estancia hospitalaria? Vayan sumando cuánto va saliendo. Pues claro, a largo plazo es un examen que termina siendo más costo efectivo. Y en la mayoría de los casos, como van a ver después, consigue canalizar mucho mejor pues las conductas de los pacientes. Esto es importante y es saber que el mejor uso de la angiotomografía ocurre en pacientes de riesgo bajo o intermedio, ¿sí? Esos pacientes con esos grays bajitos, con esos TIMI risk bajitos. Y algunos ejemplos, por ejemplo, esta paciente de 76 años de edad con angina inestable, con un riesgo intermedio por TIMI o por grays, que se hizo una tomografía, pues sí que obviamente en base al resultado de la tomografía con esta lesión suboclusiva en el ostium de la arteria descendente anterior, termina haciéndose una estratificación invasiva con cateterismo cardíaco. Ojo aquí con esto, y ahí viene pues el consolidado de todo lo que ustedes están aprendiendo en el curso. Acuérdense que un paciente con angina inestable no eleva biomarcadores, pero es un paciente que con diferentes, con otras variables, pues nosotros, y con la variable más importante, que es la variable clínica, epidemiológica, con los antecedentes, pensamos que algo está mal, algo no está bien mismo tener una troponina negativa. Entonces, estos pacientes con angina inestable, pues miren qué maravilla, cómo puede canalizarse bastante bien un abordaje muy seguro con una angiotomografía de coronarias. Este mismo escenario de esta misma paciente de 76 años llega, no le vemos nada en el electro, hacemos una curva de troponina, salen negativas las troponinas, decimos, no, váyase a la casa, no pasó nada. Y miren lo que pasó acá, con esta lesión suboclusiva en el ostium de la arteria descendente anterior. Entonces, hay casos y casos. Aquí, pues, este paciente de 42 años, masculino, con infarto sin supra del segmento CT, que se canalizó, pues, primero una angiotomografía de coronarias. Se puede ver esa arteria coronaria ectásica horrible, con lesiones muy feas, con placas de calcio muy feas, y pues que obviamente ameritó realizarse una estratificación invasiva. Y pueden ver el grado de correlación tanto del examen de tomografía de coronarias cuanto de la coronariografía desde el punto de vista anatómico considerado como el método oro. Otro caso, 50 años, masculino, con angina inestable de alto riesgo, igual, biomarcadores negativos, y miren cómo vamos canalizando. Acá, pues, 53 años, femenina, angina inestable, de alto riesgo. Nuevamente se repite la historia, ¿no? Biomarcadores negativos, probablemente un electrocardiograma normal, y pues hacemos una tomografía y con esta lesión suboclusiva horrible en el tercio proximal de la arteria coronaria derecha. Esto de acá es lo que pueden ver ustedes en la tomografía, en reconstrucción multiplanar, en una posición oblicua, y el análisis ya de la coronariografía, viendo pues un grado de correlación bastante bueno. Sin lugar a dudas, más veces diagnosticados los famosos puentes miocárdicos. A veces cuando no estamos en el mundo de la cardiología nos asustamos con esos puentes, con un espectro, diría que benigno, en la super mayoría de los casos, pero bueno, pueden ver aquí cómo este pedazo de arteria se sumerge en el músculo, en el tercio medio de la arteria descendente anterior, y a veces puede ser la causa de dolor. Entonces, como les dije, algo bastante benigno, pero empezamos a dar más diagnósticos, más puentes miocárdicos a la venida de la tomografía. Y pues el espectro de usos que puede tener la tomografía no estaría enfocado solo a descartar la presencia de enfermedad arterial coronaria, sino de otras varias cosas. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, enfermedad arterial coronaria, que ya lo hemos conversado repetidamente, disección de aorta, embolia pulmonar. Todo esto puede provocar dolor de pecho, ¿no? Enfermedad pulmonar, e inclusive pues hacer el análisis de la función cardíaca por medio de la tomografía. Ahora, esto es a veces preocupante porque una época se puso de moda el triple descarte. Entonces, el triple descarte no es un examen que debería pedirse de manera rutinaria en una sala de emergencias, porque yo pido un examen en base a una sospecha clínica.
Si creo que un paciente tiene un infarto, una arteria se le está tapando, voy a pedir una angiota coronaria. Si veo que el paciente está con un dolor, ese típico dolor de disección de aorta muy fuerte, transfixiante, que se va hacia la espalda, palpo pulsos, tiene pulsos bajos, o sea, pienso que tiene una alta sospecha de disección aórtica, pues voy a canalizar el examen a eso. O ese paciente que viene desaturando de manera súbita, con una probabilidad por Wells intermedia alta para embolia pulmonar, pues voy a pedir una angiotomografía protocolo TEP, ¿cierto? Entonces siempre hay que canalizarlo en base a lo que yo estoy pensando. Más hay casos muy chiquititos en los cuales se mantiene la duda, pues, y que, como ustedes pueden ver, la tomografía da o proporciona información bastante útil. En algunas ocasiones nos ha salvado la vida a los médicos desde el punto de vista diagnóstico y obviamente se ha salvado la vida al paciente. Así que creo que lo primero y el mejor consejo sería canalizar bien la parte clínica y en base a eso solicitar un examen de tomografía. Este es el famoso triple rule out, el triple descarte con una dosis única de contraste. Esta es la fase pulmonar para descartar embolia pulmonar y esta es la fase aórtica para descartar patología aórtica como enfermedad arterial coronaria obstructiva. Imagen bastante bonita. ¿Es posible realizar un examen de tomografía en pacientes con arritmia? Es posible, pero lo mismo, necesito un equipo con mayor resolución temporal. Entonces, equipos 64 con una detectores o más alta, 128, 256 e inclusive estos equipos que tienen 320 columnas de detectores, el paciente prácticamente ni se mueve de la mesa, pues con una sola disparada en un solo latido consigue agarrar, inyectar y ver la anatomía. Y pueden ver que, pues, bajo las condiciones que se esperan es posible. Aquí sí se recomienda realizar, para los colegas que están más en el área de la imagen, adquisiciones retrospectivas para conseguir después realizar análisis de reconstrucción posteriores y mejorar la capacidad diagnóstica del método. Entonces, aquí, dos diapositivas a continuación resumidas e importantes. Viene este paciente con dolor torácico entonces y lo voy a estratificar. ¿Es un riesgo bajo, es un riesgo intermedio o es un riesgo alto? Si el paciente tiene un riesgo bajo, pues puedo pedirle directamente una angiotomografía de coronarias y si es negativa, pues alta. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, lo mismo, puedo pedir una angiotomografía de coronarias y si no tiene nada, claro, más del biomarcador, alta. La otra vía es realizarle biomarcadores, aquí un poquito desactualizada, perdón, sería una troponina ultrasensible seriada, en base al protocolo actualmente colocado en las guías, observarlo por unas 6 horas y pues canalizar la admisión hospitalaria, esa sería pues la evaluación estándar. La otra opción es hacer una prueba funcional, una prueba de estrés, si es que el examen es positivo, admisión hospitalaria, y si el examen es negativa, alta y seguimiento de 72 horas. Entonces, miren cómo se resume muchísimo con descargas hospitalarias y en la sala de emergencias muy seguras con intermedio del uso de la tomografía de arterias coronarias. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la conducta después del resultado? Entonces, le hacemos la tomografía en emergencia a nuestro paciente. Si no tiene enfermedad arterial coronaria significativa, tiene un alto valor predictivo negativo y el alta es segura, con pues chance de equivocarnos menos del 1%. Si conseguimos identificar una estenosis intermedia, tiene un alto chance de falsos positivos y lo que se recomendaría sería hacer una prueba funcional. Si la prueba funcional es negativa, alta. Si la prueba funcional es positiva, a la sala de hemodinámica para el cateterismo cardíaco. Y si el paciente tiene una estenosis importante, entiéndase una estenosis sobre el 70% de la luz del vaso, alta acuracia, alta precisión diagnóstica, pues cateterismo cardíaco a revascularización. En relación a las limitaciones, pues ustedes pueden ver que ya no es una limitación, frecuencia cardíaca y arritmias. Claro, no me van a pedir una tomografía con un paciente con 100 latidos por minuto. Tiene que estar bajita, podemos beta bloquearlo un poco, bajar la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene una fibrilación atrial, pues al menos esperar a que la respuesta medio ventricular tenga un poco de tendencia a la baja para poder hacer el estudio. Si perdemos un chance de resolución espacial en esas arterias bien finitas, en esas menos de 1 milímetros, un gran enemigo y a la vez un gran aliado para nosotros es el calcio. El calcio nos ayuda mucho pues para saber que el paciente está muy enfermo,
pero mucho calcio también nos da mucho chance a que aumente el chance de resultados falsos positivos, porque tiende a sobreestimar el grado de estenosis en las arterias. Sabemos que la radiación no es una limitante. Con los contrastes iodados que ahora tenemos, pues, y canalizando bien el paciente y pidiendo bien el examen, ese paciente que no tenga contraindicaciones tampoco es un problema. No es la charla, pues, para hoy. En estos pacientes inestables, datos limitados en la literatura sabemos que no hay, porque hoy tenemos un sinnúmero, es un estudio que está de moda. Acuérdense que en la cardiología y en la medicina y en todo, pues cada vez la medicina va haciéndose menos invasiva. La medicina invasiva termina restringiéndose para tratamiento, y lo que tal vez antes se hacía mucho con cirugía, pues termina haciéndose con la cardiología, en este caso intervencionista, que pues es menos cruenta que tal vez una cirugía. Es hacia donde vamos, es donde estamos hoy. Entonces, los pros: evaluar la etiología del dolor torácico, una alta seguridad para rescatar al paciente en una sala de emergencias, con recursos económicos mejor direccionados, con altas más rápidas, contras radiación con 1000 interrogantes, porque ya no es un problema, costos semejantes, y los contras que a veces pueden proporcionar exámenes adicionales que van a ver que ya hoy por hoy, pues como en este estudio de acá, se ha visto que se consigue canalizar mucho mejor inclusive a los pacientes. Este es un estudio danés que me gusta mucho, publicado en el 2020, sobre la tomografía de coronario en pacientes que vienen con un infarto sin elevación del segmento ST, un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en 1023 pacientes. Y pues aquí se resume de manera, ya desde el punto de vista de evidencia, datos bastante lindos. El total, el N es de 1023 pacientes, en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y quiero que dividan su cabeza en tres. Este paciente que se hizo una tomografía de coronarias que salió negativa, el paciente que se hizo una tomografía de coronarias que no fue diagnóstica, y el paciente que se hizo una tomografía de coronarias que fue positiva para enfermedad arterial coronaria. Las que fueron negativas, que fueron 265 pacientes, que fue el 26% del N de estos 1023 pacientes, efectivamente fueron negativas. De este 26%, 24%, es decir, 241 pacientes. Miren la altísima capacidad de exclusión, un valor predictivo negativo del 91%. Y pues en dos pacientitos, pues no fueron negativas, y pues que terminaron siendo por coronariografía positivos. Entonces, un altísimo valor predictivo negativo con una sensibilidad muy alta, con una capacidad de exclusión muy alta. Ojo, paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Inclusive estos pacientes que llegaron a elevar algo de biomarcadores. ¿Ya? Entonces, esta es tomografía negativa. Vamos con la tomografía positiva. Viene el paciente con dolor de pecho, le catalogamos como un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, le hacemos una tomografía de coronarias, y pues de estos 1023, 705 pacientes dieron tomografía positivas, que fue el 69% de los pacientes. De estos 69% de pacientes, efectivamente, 65% tuvieron una coronariografía positiva. ¿Sí ven? O sea, valor predictivo positivo excelente, una capacidad de detección excelente, y pues pacientes con tomografía, o sea, que fueron tomografía positiva, pero que después hicieron cateterismo cardíaco y que fueron, pues, por cinecoronariografía negativos, que fue el 9%. Entonces, un valor predictivo positivo muy bueno, llega casi al 90%, con una especificidad tal vez un poco más baja del 72.4%. Entonces, con una capacidad para descartar enfermedad arterial coronaria significativa muy importante. Y pues es un bracito de este estudio del Veredict, donde inclusive en algunas editoriales y análisis, a mí me encantó esta frase, ponen: no todo síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST es alto riesgo. Entonces, miren aquí cómo se planifica este estudio, y lo que se hace es comparar una evaluación estándar precoz con cateterismo cardíaco versus una evaluación que fue realizado este cateterismo hasta antes de las 12 horas. Perdón, un segundo, por favor. Ya. Hasta antes de las 12 horas versus la evaluación estándar con tomografía de coronarias, en los cuales, pues,
lo interesante de este estudio es que no se vio diferencia significativa en los dos grupos. Les voy a poner un ejemplo. Llegue ese paciente con dolor de pecho y tengo dos. A un paciente le cogí y le mandé a cateterismo cardíaco, hasta antes de las 12 horas. De hecho, hubo una media de 4 horas, 4 punto algo horas aproximadamente, y llegó este otro paciente que vino con dolor de pecho y que comencé con evaluación estándar, incluyendo la tomografía de coronarias. Y después ya en el endpoint, ya pues viendo los resultados finales, se vio que no hubo diferencia significativa desde el punto de vista de los puntos duros. Entonces, muerte, infartos no fatales. Entonces, pues, datos bastante interesantes que cada vez nos acercan a que la tomografía, más allá de todas las cosas que conversamos y pues seleccionando bien a los pacientes, tiene usos bastante valiosos. Es un paciente que obviamente va a ser sometido de manera precoz a una terapia clínica precoz. Aquí les he resumido algo. La gran mayoría de pacientes con resultados falsos negativos por tomografía de coronarias, por angiotomografía de coronarias, tenían enfermedad arterial coronaria en pequeñas ramas laterales, lo que sugiere que el valor predictivo negativo del estudio para excluir enfermedad arterial coronaria clínicamente significativo es cercano al 100%. O sea, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? La capacidad de la tomografía de coronarias para diagnosticar enfermedad de coronaria significativa expresada con alto valor predictivo positivo fue ligeramente inferior, obviamente, al valor predictivo negativo que este proporcionaba. A medida que vayamos mejorando los diferentes tomógrafos, y bueno, también hoy por hoy una realidad, y canalizando bien los casos, pues es posible realizar análisis funcionales de estrés por tomografía, no necesariamente con los otros métodos clásicos, y pues no es motivo de charla ahora, pero ya hay países donde también se realiza análisis del famoso FFR, de la reserva del flujo coronario por tomografía. Entonces, pues como ustedes pueden ver, la tomografía cada vez sigue avanzando. Creo que tal vez en nuestro medio la limitación es disponer de un tomógrafo. Las indicaciones están ahí, tal vez el tema logístico a veces también nos complica. Son varias cosas, ¿no? A veces estamos en un medio hospitalario, no hay contraste, o qué sé yo, se daña el tomógrafo, o a veces no se tiene al especialista en ese momento de la madrugada para que haga un examen de tomografía, pero es hacia donde va el futuro. En las guías, en este del manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT 2020 de la ESC, pues está ya bastante consolidada la información, excepto en estos pacientes con estas condiciones en las cuales hay que hacer un tratamiento invasivo. Después les sugiero que se den una ojeadita a las guías con este Grace sobre 140, con elevación, con alteración dinámica del segmento ST, con diagnóstico de no STEMI, pues probablemente una estratificación invasiva sea lo más adecuado, pero en este otro grupo en el cual pues es catalogado como un bajo riesgo, mismo a veces elevando un poco de biomarcadores, pues la tomografía de coronarias puede ser un excelente aliado. Es lo que está colocado hoy en guías, y es una diapositiva que siempre les pongo, que me parece muy bonita, que es sobre Mirvin Elstad, que pues él siempre hablaba, me imagino que en esa época, sobre la prueba de esfuerzo, o tal vez un examen de imagen con estrés, tal vez no conociendo lo que iba a pasar hoy con la tomografía, pero pues probablemente la prueba estándar de aquí a futuro, para reexaminar un gol estándar de manera no invasiva, pues el dolor de pecho en los pacientes sea la tomografía de arterias coronarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Escorzo, por su excelente exposición. Se nota que le agradó mucho a la gente que está conectada. Te manda muchos saludos y felicitaciones, muy clara, muy concisa. No tenemos muchas preguntas, algunas que sí podríamos irlas ya desarrollando en el tema, sobre todo porque vamos cerrando el módulo de dolor torácico. Ya la siguiente charla es de hipertensión arterial y entra en el módulo de prevención cardiovascular. Entonces, al público, si es que quiere todavía escribirnos sus preguntas para el doctor Escorzo, entonces sería excelente. Giovanni, hay una pregunta que es: un paciente de 45 años con un dolor atípico, con un poco de disnea de reposo, que tiene como antecedente ya un prolapso de válvula mitral leve y tiene un estudio de estrés nuclear negativo. ¿Tú tal vez le harías algún otro tipo de prueba? ¿Crees que tendría alguna importancia el hacerle una angiotomografía a este tipo de pacientes?
sea, si tiene un estudio de medicina nuclear negativo previo, probablemente me quede tranquilo. No es un paciente con un riesgo cardiovascular muy alto como para pensar tal vez en una isquemia balanceada. A veces esos falsos negativos en una prueba funcional pueden darse. Y pues si queremos quedarnos tal vez más tranquilos con este paciente, una excelente manera de excluir sobre todo la presencia de enfermedad arterial coronaria significativa sería una angiotomografía de coronarias. Muy No bien, sé si súper respondí la pregunta. claro. Sí, y hay otra pregunta. En un paciente en que queremos hacer un triple rollout, específicamente estamos sospechando TEP, porque el paciente está desaturando, pero también es un paciente que tiene dolor torácico y que manifiesta se puede observar algunas alteraciones dinámicas en el ST. Y como está desaturando, entonces también podemos sospechar que tiene insuficiencia cardíaca. A este paciente le queremos mandar para hacer el triple rollout, pero el problema es que como está álgico, tiene frecuencia cardíaca alta, ¿qué es lo que nosotros podríamos manejar? Tal vez darle ivabradina, tal vez aceptar que no vamos a hacer un estudio con una frecuencia muy adecuada. ¿Cómo abordarías tú este tipo de paciente? Uh-huh. Bueno, si el paciente está en ritmo sinusal, una opción interesante puede ser la ivabradina. Si de pasito quiero ver las coronarias, por el caso que me das, me iría un poco más hacia tratar de descartar un TEP. Sería interesante correrlo una probabilidad por Wells, por ejemplo, tal vez va a ser un poco más alta, entonces ponderaría descartar el TEP y pues tampoco pecaría de exagerado en darle una ojeada a las arterias coronarias. Pues si la frecuencia cardíaca no me baja y es un paciente de emergencia y está álgico o está inquieto, pues a lo mejor habría que explicar al médico que el chance de equivocarme en ver las arterias coronarias probablemente va a ser alto. Voy a tener bastantes artefactos de movimientos secundarios a la frecuencia cardíaca elevada. Lo que se recomienda es tener frecuencias bajitas para que el examen sea confiable. Se recomienda frecuencias bajas, por lo menos inferiores a 65 latidos por minuto. Y hemos visto que en equipos de 64 columnas de detectores sobre los 65 el examen no queda bien. Entonces, frecuencias cardíacas más bajas, mucho mejores. Si queremos ya enfocarnos en otro caso para descartar enfermedad arterial coronaria como tal, y la frecuencia a veces está un poco alta y el paciente está estable hemodinámicamente, pues no pecamos de darle tal vez un poco de beta bloqueadores, puede haber también el chance de darle algo de ivabradina y canalizar en los siguientes minutos o en las siguientes horas del estudio. Perfecto. También nos hacen una pregunta, si el hospital donde trabaja dispone de ecografía, ecocardiografía y tomografía para hacer en urgencias. ¿Qué tipo de estudios elegiría en qué tipo de pacientes? O sea, ¿cuál sería el paciente ideal para uno de los dos métodos? A mí me gusta muchísimo, bueno, no a mí me gusta, es lo que está colocado en las guías, en ese paciente de riesgo bajo, de riesgo intermedio, que llega con dolor de pecho, ese dolor que no me convence, que el electro no me convence, que la troponina a veces salen discretamente positiva o sale negativa, sin duda la tomografía de coronarias va a ser un aliado excelente. En contrapartida, si es un paciente de alto riesgo, no sé, se me ocurre un paciente de 65 o 70 años con diabético, hipertenso, mal controlado, no adherente al tratamiento, que ya viene evolucionando con un cuadro de una angina de pecho, pues tal vez un ecocardiograma pueda ser un aliado bastante, y hacemos la tomografía de coronarias, las arterias son nítidas, pues ahí entra el tema del MINOCA versus una cardiomiopatía inflamatoria como una miocarditis, pues es bastante útil. Ya fuimos a la primera fase. La primera fase me dice, no hay enfermedad arterial coronaria macrovascular obstructiva. Y pues ahí obviamente va a depender mucho del censo clínico para canalizar el diagnóstico, o para algo inflamatorio o para algo microvascular isquémico. Y tal vez hay un aliado muy interesante que ya sería la siguiente fase, puede ser la resonancia magnética. Excelente, Giovanni. Y en estos pacientes que tú encuentras que tienen positivo para enfermedad coronaria por la angiotomografía, ¿cuánto crees tú que es un tiempo prudencial para ya llevarlo a la sala de angiografía? Un paciente clínicamente estable, sin dolor coronario, sobre todo pensando tal vez que pueda ser una nefropatía por contraste, algo parecido a eso. ¿Cuál crees tú que es un tiempo prudencial? Aliándome un poco al estudio que les presenté, se puede contemplar la estratificación invasiva hasta las 72 horas. Entonces, si a veces se ve una lesión, yo creo que también va a depender mucho del tipo de lesión, ¿no?
No es lo mismo un paciente con una lesión crítica del ostium de la descendente anterior a una lesión del 70% del tercio medio de la arteria coronaria derecha. Entonces, también habría que ver paciente a paciente, tal vez ya un poco más entrando al criterio médico, pero hasta las 72 horas con una terapia clínica adecuada, inclusive pues adicionando el tema del riesgo de nefropatía inducida por contraste, creo que podría ser canalizado, pero creo que va a depender mucho de paciente a paciente, el tipo de lesión y del lugar de la localización de la lesión que el paciente tenga. Tal vez tú me puedas dar razón ahí o darle soporte, o si estás en contra ya desde el punto de vista invasivo, Juan Carlos. No, sí, perfecto. Y solo una pregunta, la última sería, que son médicos en atención primaria, te dicen si es que hay algún problema de artefacto con los marcapasos. Depende la cercanía del marcapaso a la topografía de las arterias coronarias. No es una contraindicación. Para mí, cuando está con marcapaso es una maravilla, porque o está programado en 60 o le pido al electrofisiólogo que le deje la frecuencia en 60 o más bajita. Entonces, para mí es una maravilla. A veces el problema es el brillo que puede dar el artefacto, sobre todo cercano a la topografía de la arteria coronaria derecha, donde cual sí puede, pues, ese artefacto a veces perjudicarnos parte de esa atención, parte de esa evaluación, perdón. Pero no hay contraindicación en lo absoluto. Listo, Giovanni. Te agradecemos por tus respuestas muy claras, muy concisas, y damos paso al siguiente expositor, que es el doctor Miguel Bayas. El doctor Miguel Bayas es médico especializado en cardiología y ecocardiografía en España, miembro de la Sociedad Española y Europea de Cardiología, es fellow del American College of Cardiology, es past president de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha, y actualmente es jefe de servicio de cardiología del Hospital Axis de Quito. El tema que nos va a exponer el doctor Bayas hoy es hipertensión arterial en atención primaria. Bienvenido, Miguel. Muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a compartir. Aplástale ahí mismo. Compartir. Empezamos por la última. ¿Está bien ahí? ¿Sí se ven? Sí, doctor, puede seguir, por favor. Ya, gracias. Bueno, el tema que me han pedido para presentar el día de hoy es este de hipertensión arterial en atención primaria. Un tema, claro, absolutamente diferente al que acaba de tocar el doctor Escorza, pero un tema de gran importancia porque, como todos saben, la hipertensión arterial es una enfermedad muy común. Quería, en primer lugar, situarme en lo que significa atención primaria, porque realmente debemos saber que realmente todo médico debería estar en capacidad de tratar la hipertensión arterial. Y si hablamos de atención primaria, es el médico que inicialmente atiende a un paciente que por primera vez, muy probablemente, se le detecta hipertensión arterial. Entonces, esta charla va a ir dirigida principalmente a los médicos generales o a los médicos, como dice la charla, de atención primaria. Miren ustedes aquí, voy a ver si puedo poner el puntero. Miren ustedes aquí, un paciente que está en su oficina trabajando y de pronto cae súbitamente. Es un paciente que tenía un diagnóstico previo de hipertensión arterial. ¿Qué creen ustedes que le puede haber sucedido a este paciente? He puesto aquí algunas opciones. Y he puesto estas opciones porque realmente todas ellas pueden ser producto de una hipertensión arterial crónica, probablemente maltratada o mal controlada. Y vamos directamente al tema para no perder el tiempo, y he querido hacer o poner datos muy precisos que nos van a servir como algo práctico. La definición de hipertensión arterial. Todos ustedes saben que la definición va a variar dependiendo de qué guías se utilicen. Si son las americanas, estos valores no sirven, son menores, pero la mayoría de guías, la europea, la canadiense, las guías NICE de Inglaterra,
las de la Sociedad Interamericana de Cardiología, la de la mayoría de sociedades científicas utilizan como definición de hipertensión estos valores. 140 o más de sistólica, 90 o más de diastólica. Y esto se aplica para todos los mayores de 18 años que no estén tomando medicación antihipertensiva, que no tengan enfermedad aguda, porque no es lo mismo que vaya un paciente a urgencias con un cólico, con un traumatismo en una pierna, que esté muerto de dolor, le miden la presión y la presión está alta. No, un paciente en condiciones normales. Y esto, que quizás es un poco diferente también a lo que dicen las guías americanas, se debe hacer la primera vez 3 lecturas y promediar las 2 últimas, y ese valor es el que se debe anotar como valor de presión arterial, como vamos a ver después. Y es importante saber medir la presión, aunque quizá esto es un tema que ya se ha recalcado mucho, que se ha dado en muchas charlas, pero nunca está por demás hacer algunas consideraciones. Miren, por definición, este es un detalle importante, por definición, el diagnóstico de hipertensión debe hacerse con el paciente sentado. La medida debe hacerse con el paciente sentado, no acostado ni de pie, aunque en ocasiones sí es necesario hacerlo. Pero por definición, el paciente debe estar sentado para la medida. Debe sentarse relajadamente por 3 a 5 minutos, la espalda apoyada sobre la silla, los pies asentados en el suelo, el brazo a la altura del corazón, como vemos aquí. Si está sentado es mejor que lo apoye sobre una mesa. El brazalete es importante que ocupe más o menos unos 2/3 de la longitud del brazo. Evitar 1 hora antes ejercicio, alimentos, tabaco, distensión vesical y estrés, porque todos estos factores pueden aumentar la presión arterial en ese momento. Otras condiciones, como les decía, las guías europeas, la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión, recomiendan realizar 3 mediciones con intervalos de 1 minuto y promediar las 2 últimas. Y ese promedio, repito, es el que se anota como valor de presión arterial en ese momento. La primera vez se debería medir en los 2 brazos y en lo posterior en el brazo que tenga la presión más alta. Habitualmente no debe haber mayor diferencia entre un brazo y otro. No debe superar los 10 milímetros de mercurio. Si la diferencia es mayor, hay que sospechar en algún otro problema, como puede ser coartación de aorta, u otras enfermedades Takayas, u otras enfermedades vasculares. Medir sentado, acostado y de pie, sobre todo se indica en pacientes ancianos, en diabéticos o si hay sospecha de hipotensión ortostática. Y lo otro que es importante, usar equipos validados. Aquí les he puesto una página web en donde vienen todos los equipos, la validación que se hace de las diferentes sociedades científicas para que sea garantizada la medida. Porque todos sabemos que existen muchos tipos de tensiómetros, cantidad de tensiómetros a la venta. Por ejemplo, de dedo, que realmente no se debería usar, puede servir, puede dar un valor de referencia, pero realmente no es el más indicado. De muñeca, que según la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial tampoco es el más recomendable. El más recomendable es el de brazalete, o sea, el de brazo. Y vamos ya directamente a lo que es la clasificación de la hipertensión arterial. Les he puesto aquí los valores que dan las diferentes guías. Las últimas guías americanas son del año 2017 y estos son los valores: normal, elevada y a partir de 130, 80, a partir de 130, 80 ya consideran hipertensión arterial. Estadio 1 entre 130 a 139 de sistólica, 80, 89 de diastólica y estadio 2 más de 140, 90. En cambio, las guías europeas, las últimas son del año 2018, la clasifican en óptima, normal, normal alta e hipertensión a partir de 140, 90. 140, 90, o sea, bastante diferencia en relación a las guías americanas. Entre 140 y 159, 90, 99, estadio 1, estos valores en grado 2 y estos valores en grado 3 de hipertensión arterial. Y esto es muy similar a lo que nos dan las guías NICE, que son las guías británicas del año 2022, las últimas, en donde igual, a partir de 140, 90, ellos son muy prácticos. Normal, menos de 140, 90. Hipertensión estadio 1 a partir de 140, 90.
estadio 2 y estadio 3. Y estos son los valores de acuerdo al monitoreo ambulatorio de presión arterial o monitoreo domiciliario de presión arterial, que las vamos a ver también después. Y estas son otras guías de una sociedad importante como la Sociedad Internacional de Hipertensión, publicado el año 2020. Y los valores son muy similares a la europea. Normal, normal alta y a partir de 140-90, hipertensión grado 1. Pero ellos la clasifican solo en grado 1 y grado 2, no como en 3 grados como la Sociedad Europea o como las guías NICE. Pero los valores, repito, la mayoría de sociedades científicas lo consideran a partir de 140-90. La excepción son las guías americanas. Y luego sabemos que se está utilizando cada vez más el monitoreo ambulatorio o el monitoreo domiciliario de presión arterial. ¿Y cuáles son los valores? En esto coinciden las guías europeas, la Sociedad Internacional y el resto de guías coinciden. Horas del día, a partir de 135-85 ya se considera hipertensión. En el día, en la noche 120-70 y el promedio de 24 horas 130-80. Esto con el monitoreo ambulatorio de presión arterial. En el monitoreo domiciliario se consideran valores de 135-85 y la Sociedad Internacional es prácticamente los mismos valores. Entonces, importante tomar en cuenta esto porque hemos visto múltiples informes de mapas y cada uno presenta un valor diferente y es muy común que lo pongan como 140-90, cuando en el día tiene que ser 135-85, en la noche 120-70. Y hay unas últimas guías también publicadas en diciembre del 2021, las guías de la Organización Mundial de la Salud, que más o menos siguen las mismas pautas de las que les he mencionado anteriormente. Hablemos ahora un poco de prevalencia de hipertensión. Uno de los factores importantes en cuanto a la relevancia que tiene la hipertensión como factor de riesgo es su alta prevalencia. Miren, esto es tomado del American College. Si tomamos la presión como hipertensión a partir de 130-80, ellos ponen que los americanos tendrían un 46% de prevalencia de hipertensión arterial. O sea, prácticamente la mitad de la población adulta de Estados Unidos sería hipertensa. Si tomamos como valor 140-90, el 32% sería hipertenso. Ligeras variaciones entre hombres y mujeres, claramente un aumento de la prevalencia de acuerdo a la edad. Miren cómo en personas mayores de 75 años, 79% sería hipertenso con 130-80. 71% de mujeres sería hipertensa con 140-90. Y también diferencias según la raza. Sobre todo la raza negra no hispánica tiene el más alto porcentaje de prevalencia de hipertensión arterial. Y miren a nivel mundial, lo que les había presentado desde Estados Unidos, esto es a nivel mundial. Prevalencias mayores del 50% como en Alemania, prevalencias de más o menos un 20% en países como Taiwán. Y esta es la realidad de Latinoamérica. Aquí están los diferentes países latinoamericanos y aquí está el Ecuador. Estas estadísticas fueron sacadas de un estudio que se llamó el estudio PRETAE, Prevalencia de Hipertensión Arterial en el Ecuador, que se realizó en el año 1999. 28.7% de prevalencia de hipertensión. Y miren, una de las tasas más bajas de control era en el Ecuador, la más baja, 6.7%. Pero hay estas otras estadísticas que son de la encuesta de salud del ministerio, el ENSANUD, del año 2012. Miren cómo según la edad y en hombres y mujeres va variando la estadística y entre 50 y 59 un porcentaje mucho menor que lo que se estableció en el estudio previo que les mencioné, el estudio PRETAE. Pregunta, solamente para que estén más atentos. De los siguientes factores de riesgo, ¿cuál es el que más contribuye a la mortalidad? La hipertensión, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la obesidad. No espero que me respondan, sino solamente que cada uno mentalmente haga el ejercicio y diga cuál cree que es el factor de riesgo que más contribuye a la mortalidad. Y aquí les presento esta diapositiva. Miren ustedes, aquí está hipertensión arterial. Es el factor de riesgo que con mayor porcentaje contribuye a o es causa de muerte, la hipertensión arterial.
En menor porcentaje el tabaco, la glucosa alta, la inactividad física, la obesidad, el colesterol. Sabemos que en el mes de mayo se suele celebrar todos los años el Día Mundial de la Hipertensión y a propósito de eso, la Organización Panamericana de la Salud hizo estas consideraciones. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas. La presión arterial elevada representa más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. 4 de cada 10 hombres adultos y más de la cuarta parte de mujeres adultas tienen hipertensión. El diagnóstico, el tratamiento y el control son subóptimos. Y estas son estadísticas del Ecuador. Del año 2020, las últimas estadísticas que tenemos, las principales causas de muerte, y aquí están enfermedades hipertensivas. Si quitáramos de aquí el COVID, que están en el segundo y tercer puesto, COVID confirmado y COVID sospechoso, enfermedades hipertensivas serían la cuarta causa de muerte. Pero la hipertensión arterial tiene relación directa con enfermedad isquémica, tiene relación con diabetes mellitus y tiene relación con enfermedades cerebrovasculares. Por eso es que como factor de riesgo por su alta prevalencia es el más importante. Vayamos ya a lo que es el estudio de la hipertensión arterial. Como en todo paciente que llega a nuestra consulta, debemos partir de la anamnesis y el examen físico, que esto lo vamos a hacer todos absolutamente. Luego habrá que recurrir al laboratorio, al electrocardiograma, y luego vamos a mencionar algo de qué pacientes deberíamos hacer un monitoreo de presión o un ecocardiograma. Empezamos por la anamnesis. Quiero hacer una revisión así muy general, muy rápida, solamente para que tomen en cuenta que hay que hacer una historia clínica, una anamnesis realmente prolija, porque eso nos va a dar muchos indicios sobre la etiología en parte y sobre la situación en la cual se encuentra el paciente, sobre su riesgo cardiovascular. En antecedentes personales, habría que preguntarle si hay antecedentes de cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca, síntomas o signos o antecedentes que el paciente sepa que ha tenido. Enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, diabetes, gota, dislipidemia, EPOC, asma, nefropatía, hipertensión previa o disfunción sexual. Antecedentes familiares de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia, de cardiopatía coronaria o de enfermedad cerebrovascular. O sea, todo esto se puede hacer a través de la anamnesis. Es importante en este punto recalcarles que hay un estudio importante de Framingham en donde se estableció que un paciente hipertenso, el menor porcentaje era solo hipertenso. La mayoría de pacientes tenían 2, 3 o 4 o más factores de riesgo asociados a la hipertensión. Por eso es importante valorar todo. En hábitos, claro, hay que preguntar si fuma, si bebe, cómo es su dieta, qué actividad física tiene, si consume otros fármacos. Deben saber que existen ciertos fármacos que pueden provocar aumento de la presión arterial. La historia psicosocial cada vez se le da más importancia porque tiene relación con como un factor de riesgo importante realmente. Entonces se debe también preguntar. Enfermedad actual, la mayoría de pacientes hipertensos son asintomáticos. Esto es importante saber. Hay muchos síntomas que mucha gente comúnmente y muchos médicos también atribuyen a la hipertensión arterial. Si hablamos de los más comunes, cefalea. Deben saber que la mayoría de dolores de cabeza no tienen relación con la hipertensión arterial. Desde luego que cifras altas o muy altas pueden dar dolor de cabeza o dan dolor de cabeza, pero repito, la mayoría de dolores de cabeza no tienen relación directa con hipertensión arterial. Las epistaxis es otro signo que la mayoría de la gente atribuye a hipertensión arterial. La mayoría de epistaxis no tienen relación con hipertensión, pero desde luego que una presión muy alta puede provocar epistaxis. Muchas veces los síntomas no se relacionan o se relacionan con hipertensión, pero generalmente son por hipertensión secundaria u otras enfermedades asociadas. En el examen físico, ¿qué debemos hacer? Medir la presión, como ya hemos dicho, peso, talla e índice de masa corporal. En el cuello se debe palpar la tiroides, palpar los pulsos, incluso auscultar las carótidas, ver si hay o no ingurgitación yugular. En el corazón, ritmo, frecuencia, ruidos, soplos. En los pulmones, si hay crepitantes, si hay sibilancias. En el abdomen, visceromegalias. Hay que palpar el abdomen porque saben que algunas causas de hipertensión secundaria pueden estar originadas ahí. Hay soplos, sobre todo de arterias renales y masas suprarrenales o retroperitoneales, que quizá a veces pueden ser evidentes, la mayoría de veces no y requiere de otros estudios.
Debería hacerse fondo de ojo a todos los pacientes para investigar retinopatía. Debería hacerse un análisis neurológico general. Deberían palparse los pulsos y determinar si hay o no edema en miembros inferiores. Eso en cuanto a anamnesis y examen físico. En el laboratorio, igual, una visión muy general, muy rápida. Lo que se debería pedir o lo que las guías recomiendan. Biometría, glucosa, creatinina, ácido úrico, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, sodio, potasio, calcio, transaminasas y pruebas tiroideas. En orina, elemental y microscópico y microalbuminuria. Dependiendo del caso, se pueden requerir otros análisis. Luego el electrocardiograma. El electrocardiograma debe ser obligatorio en todos los pacientes con hipertensión arterial. Todo paciente debe tener de inicio un electrocardiograma y este se debería repetir quizá cada año o dependiendo de los síntomas o las circunstancias del paciente. Sabemos qué es lo que vamos a ver en un electrocardiograma. La frecuencia, el ritmo, si hay bloqueo, si hay crecimiento de cavidades, si hay hipertrofia como tiene este paciente, claramente hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga o probablemente signos de isquemia o de lesión. O sea, mucha información del electrocardiograma y básico en un paciente hipertenso. Hay que saber que una hipertensión, como les dije antes, no va sola y se asocia a otros factores de riesgo. Y miren cómo la probabilidad de eventos a 10 años va aumentando conforme se incrementan estos factores. Si solo hay hipertensión, 4, si hay colesterol alto, 6, si hay HDL bajo, 10, si hay diabetes, 14, si fuma el paciente, 21. Y miren, la hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma es un factor importantísimo de riesgo, que aumenta el riesgo. Ahora, en un paciente hipertenso no nos deberíamos preocupar solamente de las cifras, no son solamente las cifras. También interesa saber cómo es la presión en el día, cómo es la presión en la noche, si desciende lo que debe descender entre 10, 15%, por lo menos descenso nocturno de la presión arterial, si hay picos matutinos en las primeras horas, lo que se llama el morning surge, variabilidad de la presión arterial sistólica y presencia de otros factores de riesgo. Todo eso debería interesarnos. Lógicamente que el valor de la presión es una de las cosas más importantes, pero todos estos factores pueden tener importancia en la valoración de la hipertensión. Y aquí viene el monitoreo de presión arterial, monitoreo ambulatorio o monitoreo domiciliario. El monitoreo ambulatorio tiene sus ventajas porque, como ustedes saben, va a determinar la presión durante las 24 horas del día. El monitoreo domiciliario es solamente durante las horas del día. Estas son, a grosso modo, las principales indicaciones en las cuales se debe pedir monitoreo ambulatorio de presión arterial, sospecha de hipertensión de bata blanca y sospecha de hipertensión nocturna, sobre todo cuando no hay mucha hipertensión diurna y sin embargo el paciente tiene mucha afectación de órgano blanco, hipertensión arterial resistente, hipotensión, disfunción autonómica en el embarazo, variabilidad inusual de la tensión en la misma o en diferentes visitas en el consultorio, evaluación del perfil de hipertensión en pacientes de alto riesgo cardiovascular, hipertensión resistente al tratamiento que ya mencionamos, y en algunas ocasiones para evaluar el efecto de los fármacos. Miren un ejemplo típico de hipertensión de bata blanca. Todas las presiones aquí durante el día y acá durante la noche con un descenso normal son normales y las únicas son aquí en la primera hora de medición en el hospital o en el consultorio. Típica hipertensión de bata blanca. Este otro ejemplo es muy parecido. Hipertensión en las primeras medidas en el consultorio o en el hospital y en las últimas medidas cuando el paciente regresa al hospital a quitarse el aparato. Hipertensión de bata blanca. Básicamente una hipertensión sistólica, un descenso nocturno normal y nuevamente elevación en las primeras horas de la mañana. Miren aquí, una hipertensión muy importante con cifras muy severas durante todo el día, toda la noche y un pico hipertensivo en las primeras horas de la mañana mayor a 220 milímetros de mercurio. Es un paciente de muy alto riesgo. Es una hipertensión básicamente sistólica. Miren el comportamiento de la diastólica. Es prácticamente normal. Entonces, toda esa información nos da el monitoreo. Ahora,
En base a la anamnesis, en base al examen físico, en base al laboratorio, en base a los análisis que le hayamos hecho al paciente de electrocardiograma, etcétera, tenemos que valorar el riesgo. Es importantísimo en todo paciente valorar el riesgo cardiovascular porque dependiendo de esto en gran parte va a ser nuestra conducta de tratamiento. Entonces, fases de la hipertensión. Fase 1, paciente hipertenso sin complicaciones. Fase 2, con enfermedad asintomática. Y fase 3, con enfermedad establecida. Factores de riesgo o daño orgánico. Fase 1, sin factores de riesgo, con 1 o 2 factores, con 3 o más factores de riesgo. Daño orgánico como enfermedad renal crónica o diabetes mellitus. Y acá, enfermedad cardiovascular ya establecida. Paciente que ya ha tenido algún evento o que tiene enfermedad renal crónica avanzada con daño orgánico. Y luego vemos esta parte de aquí y aplicamos el valor de la presión arterial. Esto es de las últimas guías europeas y de acuerdo a esto nos dice si el riesgo es bajo, si el riesgo es moderado, si el riesgo es alto o el riesgo es muy alto. Como digo, importante hacerlo en todos los pacientes porque nos va a guiar en parte para establecer la medicación. ¿Y cuáles son las consecuencias de la hipertensión? Todos saben que la hipertensión va a repercutir básicamente sobre el corazón, sobre el riñón, sobre el cerebro y sobre las arterias en general. A nivel del corazón, varios problemas. Insuficiencia cardíaca. La hipertensión probablemente es una de las principales causas, junto con la cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca. Arritmias, sobre todo la fibrilación auricular. Una de las principales causas es la hipertensión arterial. Infarto cardíaco, junto con otros factores de riesgo, no necesariamente solo hipertensión. Infarto cerebral. Los infartos cerebrales isquémicos suelen tener mucha relación con hipertensión arterial. Hemorragia cerebral también, demencia e insuficiencia renal. Y esto también es tomado de las guías europeas de hipertensión arterial. En corazón, evaluación de daño orgánico por hipertensión. Ya no se suele decir daño de órgano blanco, sino más bien daño orgánico mediado por hipertensión. En corazón, se recomienda ese electrocardiograma de dosis y derivaciones en todo paciente hipertenso, indicación clase 1. Eco, para todo paciente hipertenso con alteraciones en el electrocardiograma o signos o síntomas de disfunción de ventrículo izquierdo. Alteraciones del ritmo, hipertrofia ventricular, disnea, dolor del pecho, o sea, signos o síntomas de disfunción de ventrículo izquierdo o de angina, se debería hacer un ecocardiograma. En algunos pacientes, cuando la detección de hipertrofia ventricular izquierda pueda influir en el tratamiento. Examen de arterias carótidas puede considerarse para la detección de placas ateroscleróticas asintomáticas o estenosis carotidia en pacientes con enfermedad vascular documentada, pero esto es una indicación clase 2B. Igual la velocidad de la onda de pulso, igual el índice tobillo-brazo. Aquí un ejemplo de un ecocardiograma donde claramente vamos a ver la hipertrofia ventricular izquierda, como se ve aquí, hipertrofia septal marcada, una dilatación de la aurícula izquierda, una buena función ventricular en este caso, en este plano apical, claramente una hipertrofia ventricular izquierda. Y otro de los factores que solemos valorar en el eco es la disfunción diastólica, sobre todo por medio del Doppler en la válvula mitral o del Doppler tisular. En riñones, determinación obligatoria de creatinina y la tasa de filtración glomerular, teniendo pocos datos como es la raza, el grado de creatinina, el sexo, se puede determinar por medio de tablas muy fácilmente la tasa de filtración. No se necesita y no se recomienda hacer una depuración de creatinina midiendo en orina de 24 horas. Índice cociente albúmina creatinina también es importante. Ecografía renal y estudio Doppler de arterias renales en pacientes con función renal disminuida, albuminuria o sospecha de hipertensión secundaria. Fondo de ojo, sobre todo en hipertensiones de grado 2 o 3 y en todo hipertenso con diabetes, indicación clase 1. Puede considerarse en otros pacientes hipertensos. Cuando hay síntomas neurológicos o deterioro cognitivo, se debe considerar la resonancia magnética o la tomografía. Pasemos ahora al tratamiento.
Igual, cosas muy rápidas, muy prácticas. No quiero ahondar en esto porque cada uno de estos temas quizá puede ser motivo de una charla mucho más prolongada. En la dieta, disminuir el consumo de sal. Se sabe que lo único en la dieta, lo único que puede incidir en la presión es disminuir el consumo de sal. Y no en todos los pacientes, no en todos los pacientes. Hay pacientes sal sensibles en donde sí puede disminuir la presión al disminuir la sal. Hay pacientes sal resistentes en los cuales la disminución de la sal probablemente no va a hacer nada. Pero en general se recomienda disminuir la sal. Hacer ejercicio físico regular. Si un paciente está con una hipertensión totalmente descompensada, con cifras muy altas, deberíamos primero controlarle, pero siempre se recomienda hacer actividad física en un paciente hipertenso. No es contraindicación, al contrario, ayuda a un mejor control de la presión arterial. Quizá se debería evitar un poco todos los ejercicios o los ejercicios de fuerza, sobre todo mucho peso, pero ejercicio aeróbico en general, totalmente recomendado. No beber alcohol o hacerlo en cantidades bajas, no fumar y mantener un peso adecuado. Esto así muy en general como medidas no farmacológicas del tratamiento de la hipertensión arterial. Existen tablas en donde cada parámetro se valora en base a la cantidad de milímetros de mercurio que puede disminuir cada una de estas medidas. Y vamos a esta tablita que también es tomada de las guías europeas de hipertensión. ¿Cuál debe ser nuestra conducta cuando valoramos a un paciente que tiene hipertensión o probablemente tiene hipertensión? Miren, paciente, según las guías europeas, con presión arterial normal alta, entre 130, 139 y 85, 89. Intervenciones en el estilo de vida. En todos, absolutamente todos, se debe hacer eso. Intervenciones en el estilo de vida. Y miren, aunque la presión sea normal, en pacientes de riesgo muy alto y enfermedad cardiovascular, sobre todo enfermedad coronaria, se recomienda dar tratamiento. Quizá este es el grupo de pacientes en donde las guías americanas ponían la cifra de 130, 80 para iniciar tratamiento farmacológico. En las guías europeas, solo en estos pacientes, riesgo muy alto y especialmente enfermedad coronaria, probablemente sí se debe empezar con tratamiento farmacológico, aunque la presión esté normal alta. Hipertensión grado 1, 140, 159, 90, 99. Cambios en el estilo de vida obligatorios. Tratamiento inmediato en pacientes de riesgo alto, muy alto y enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o daño orgánico. Y miren, curiosamente, a pesar de ya tener hipertensión en grado 1, ponen aquí que tras 3 a 6 meses de medidas no farmacológicas, si no se ha logrado llegar a las metas, se debe iniciar tratamiento farmacológico en pacientes con riesgo bajo o moderado, sin enfermedad cardiovascular, sin enfermedad renal o sin daño orgánico. Ojo, por eso decía que es importante hacer la valoración del riesgo. En estos pacientes tiene que hacerse la valoración del riesgo porque de acuerdo a eso va la conducta de nuestro tratamiento. En hipertensión grado 2 y en hipertensión grado 3, directamente tratamiento farmacológico a todos los pacientes. Directamente tratamiento farmacológico a todos los pacientes. ¿Y cuál es el tratamiento? Miren, realmente ahora se ha simplificado mucho y todos deben conocer este algoritmo de tratamiento recomendado por las guías europeas. Muy fácil. La monoterapia en muy pocos pacientes, en hipertensión grado 1 con bajo riesgo, en ancianos mayores de 80 años o en pacientes frágiles. Solo en estos pacientes quizá se debe empezar con monoterapia, pero en la mayoría de pacientes, en el resto de pacientes que no sean estos, que son la gran mayoría, se debe iniciar con terapia doble, principalmente en un solo comprimido. ¿Y cuáles son los fármacos? IECA o ARA2 más calcio antagonista o diurético. O sea, IECA más diurético, IECA más calcio antagonista, ARA más diurético, ARA más calcio antagonista. Repito, en la gran mayoría de pacientes, esto es la indicación inicial. Si con esto no se controla la presión, paso 2, terapia triple, IECA o ARA más calcio antagonista y más diurético. Tres drogas.
Si a pesar de esto no hay un control, se debe evaluar si hubiera alguna causa que esté provocando esa falta de control, sobre todo que el paciente esté adherido al tratamiento. De lo contrario, puede ser una hipertensión arterial resistente o una hipertensión severa que no se controla con 3 fármacos, que hay algunos pacientes en esa situación. En este caso, añadir espironolactona. Espironolactona es la principal indicación después de este paso. También en algunos casos se puede usar otro diurético o un alfa o beta bloqueante. Y por último están los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes tienen indicaciones muy precisas. Antes se utilizaban mucho, incluso en la primera línea de tratamiento. Ahora solo en insuficiencia cardíaca, en angina, en infarto reciente, en fibrilación auricular para controlar la frecuencia cardíaca, en mujeres jóvenes que planean embarazarse o mujeres embarazadas. Esas son las indicaciones precisas de los beta bloqueantes. En estos pacientes que no se han controlado con terapia triple, podría añadirse un beta bloqueante también, pero la espironolactona es el principal. Lo mismo que les he mencionado en la diapositiva anterior, pero ya tomado de las guías europeas, tratamiento inicial, combinación doble. Y miren, acá ponen solo monoterapia en los casos que les había dicho antes, solo en estos pacientes. Aquí directamente van a combinación doble en un solo comprimido. Combinación triple, preferiblemente en un solo comprimido. Y luego en 2 tabletas, lógicamente, el paso 3. No hay ninguna que tenga espironolactona asociada al resto de fármacos en una sola tableta. Y aquí las indicaciones de los beta bloqueantes. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? El primer objetivo, en general, es reducir la presión a menos de 140/90. En todos los pacientes, siempre que lo toleren. En todos los pacientes en general, menos de 140/90 es la meta. En la mayoría de pacientes menores de 65 años, niveles de 120 a 129. En mayores de 65 años, niveles de 130 a 139 con cualquier nivel de riesgo cardiovascular. Y la presión diastólica en todos los pacientes menor a 80. No se debe si se debe evitar bajar la presión menos de 120 y bajar la presión diastólica menos de 70. No siempre se consigue. La más importante es la sistólica, procurar que no baje de 120. Bueno, estas me voy a saltar. Miren, las guías de la Organización Mundial de la Salud, de las últimas que les había mencionado anteriormente, hacen un esquema que es este de aquí, en donde en una sola visión nos da una idea de lo que hay que hacer con un paciente hipertenso. Inicio el tratamiento. Inicio el tratamiento farmacológico. Bueno, tratamiento inicial, objetivo terapéutico y frecuencia del seguimiento. Y aquí está el grado de recomendación. Inicio el tratamiento más o menos similar a todo lo que les he mencionado. En personas con diagnóstico confirmado, igual o más a 140/90. En personas con enfermedad cardiovascular y presión, enfermedad cardiovascular, o sea, ya tienen enfermedad cardiovascular y presión entre 130 y 139, lo que les había mencionado antes. En pacientes con alto riesgo cardiovascular, diabetes o enfermedad crónica renal, con 130, 139, ya se debe iniciar medicación. Tratamiento inicial, lo mismo, tiazidas o similares a tiazidas y ECARA beta bloqueante. Terapia combinada. Objetivo terapéutico menor a 140/90, menor a 130 si hay hipertensión más enfermedad cardiovascular o en pacientes con alto riesgo cardiovascular, diabetes o enfermedad renal. Frecuencia de seguimiento mensual al iniciar o cambiar la medicación antihipertensiva hasta alcanzar el objetivo. Cada 3 a 6 meses para pacientes cuya presión arterial se encuentra bajo control. Miren, guías, una idea muy práctica en una sola imagen. En una sola imagen, quizá para no complicarnos mucho la vida, debemos saber esto y con esto vamos a tratar de una forma más o menos adecuada. Claro que hay muchos matices, muchas consideraciones, pero en general esto es aplicable para un buen porcentaje de pacientes. No sé cuánto tiempo voy, pero quería presentarles así rápidamente. No sé si, Juan Carlos, me puedes decir si voy bien de tiempo, porque tengo algunos casos que pueden ser una forma de aprender también
de cómo deberíamos tratar a nuestros pacientes. Según el tiempo, por favor, me cortas, porque podemos cortar tranquilamente. O sea, la charla en sí, con todo lo que les he dado hasta ahora, ya está completa. Entonces, simplemente al final presentaría las conclusiones. Entonces, vamos con este caso clínico. Paciente sexo femenino, 32 años, que acude al hospital acompañando a su madre, que es hipertensa crónica. Solicita que le midan la presión y tiene una presión de 150/95. No tiene ningún síntoma. Entonces, sexo femenino, joven, sin antecedentes de hipertensión, una medida de 150/95, asintomática. ¿Cuál sería la conducta más apropiada en esta paciente? Igual, yo les presento la diapositiva, ustedes hacen un análisis personal y van pensando cuál puede ser la respuesta. No es que les voy a preguntar, no se preocupen. Solicitar análisis de laboratorio pertinentes, realizar el electrocardiograma, iniciar tratamiento con enalapril, reevaluar la presión o todos los anteriores. Piénselo y yo les doy la respuesta así rápidamente. Los que han puesto reevaluar la presión arterial están en lo correcto. O sea, es una paciente que por primera vez en un hospital se le detecta una presión alta. ¿Qué es lo que se debe hacer? Reevaluar la presión, o dejarle sentadito un rato y volver a medirle la presión. Eso es lo que indican las guías. No hay razón para iniciar en absoluto ningún estudio adicional y tampoco, peor todavía, iniciar tratamiento. Muy rápido, caso clínico 2. También sexo femenino, 55 años, sin antecedentes. En un chequeo casual le detectan una presión de 150/100. Una semana después acude a una farmacia y tiene 145/95. Refiere cefaleas ocasionales, acude a la consulta por estos antecedentes de presión alta y en la consulta tiene 155/100. Entonces, miren fácilmente el caso de la paciente. 1, 2, 3 medidas con presión alta. ¿Cuál sería la conducta más apropiada en esta paciente? Solicitar análisis de laboratorio pertinentes, realizar un electrocardiograma, solicitar mapa, reevaluar la presión arterial, todos los anteriores. Quizá lo que debería recalcar aquí es que no está puesto ninguna medicación. Todavía no está puesta ninguna medicación y es a propósito. O sea, a ese paciente con un riesgo probablemente bajo, como había mencionado anteriormente en las guías europeas, pacientes de bajo riesgo, con hipertensión estadio 1, asintomática y todo, se puede esperar tranquilamente, pero sí haría todo esto, todo lo anterior. Personalmente, creo que haría todo lo anterior y esa sería la conducta con esta paciente. Y que en base a lo que encontremos aquí, empezaremos o no medicación antihipertensiva. Pero de entrada medicación, no. Otro caso. Paciente de sexo masculino, 60 años, que en un chequeo preoperatorio por una hernia inguinal le detectan una presión de 160/85, no tiene antecedentes de hipertensión o probablemente nunca se ha medido, que suele pasar. No tiene síntomas cardíacos, el examen físico es normal y el electrocardiograma preoperatorio es normal. También un paciente, claro, quizá este paciente no es propiamente un paciente de atención primaria, pero los chequeos preoperatorios sí vienen a las consultas con relativa frecuencia. No es un paciente que todavía está hospitalizado. ¿Cuál sería la conducta más apropiada en este paciente? Suspender la cirugía, iniciar tratamiento con un ARA, darle captopril y autorizar la cirugía, captopril sublingual, darle un beta bloqueante o darle un tranquilizante. Este caso, si ustedes lo ven, no es como para poner una sola respuesta o no es tan fácil de decidir cuál sería la conducta. En general, si el paciente no tiene más de 160 o sobre todo más de 170 de sistólica, no se le debería suspender la cirugía. O sea, no hay que tener mucho temor. Si el paciente no tiene síntomas, si el paciente no tiene evidencia de daño de órgano blanco, y puede haber realmente estrés por el hecho de ir a un hospital o por el hecho de que necesitar una cirugía, puede ser una hipertensión pasajera, lo que se llama una hipertensión reactiva. Y probablemente ese paciente no es hipertenso ya establecido. Probablemente sí. Pero repito, aunque esté con una hipertensión en un nivel de 160 o menos, no necesariamente se debe suspender esa cirugía.
Como es una cirugía electiva, sí se podría tener la opción de diferir un poco hasta hacer un estudio más prolijo y ver si requiere o no requiere medicación. Pero de entrada darle una medicación, yo creo que no es necesario. Y en cirugía las guías recomiendan darle un beta bloqueante en forma provisional a ese paciente, probablemente en forma provisional, porque luego tendrá que hacerse un seguimiento para ver si realmente es hipertenso y requiere medicación continua. Otro caso clínico. No sé, Juan Carlos, si estamos bien de tiempo. Sí, sí podemos cerrar con este caso. Bueno, paciente de raza negra, sexo femenino, 48 años, que consulta por presentar cefaleas frecuentes en los últimos meses, no tiene síntomas cardíacos, desconoce cifras previas de presión arterial y tiene el único antecedente de preeclampsia. O sea, tuvo preeclampsia, tuvo hipertensión durante el embarazo, pero posteriormente o no se controló o estuvo la presión normal. Miren, tiene una presión de 200-120 en la consulta, 200-120. Tiene un ápex desplazado hacia la izquierda, tiene una auscultación con un segundo ruido reforzado, un soplo sistólico en foco mitral y probablemente esta paciente tiene también un tercer ruido. ¿Qué conducta seguir con esta paciente? Administrar nifedipina sublingual, iniciar tratamiento ambulatorio con diurético más beta bloqueante, iniciar tratamiento ambulatorio con IECA más diurético y añadir un analgésico por la cefalea, hospitalización urgente para manejo de su hipertensión arterial. Igual, he puesto varias opciones porque no es raro ver que a una paciente en esas condiciones de entrada le pongan nifedipina sublingual. Creo que esto cada vez se está utilizando menos y esto prácticamente debe ser prohibido. Ya no se usa, no se debe usar. La nifedipina sublingual no se debe usar en general. Iniciar tratamiento con diurético y beta bloqueante. En la raza negra son los más indicados. Diurético y beta bloqueante van mejor que los IECA en la raza negra. Hospitalización urgente. Miren, es una paciente que por primera vez viene con esa presión y no tiene síntomas, aparentemente no tiene otros factores. No necesariamente debe ser hospitalizada, pero sí debe ser manejada muy de cerca. En esta paciente no es necesario pedir nada, ningún otro examen adicional para empezar a dar medicación. Debe empezarse a dar medicación ya, directamente. Se debe pedir, desde luego, electrocardiograma, análisis, todo lo que es necesario para el estudio de la hipertensión, pero directamente se debe empezar con medicación. Y quizá para tratamiento ambulatorio inicial está bien un diurético más beta bloqueante en este caso. Quiere ser el último caso, el 5, pero en honor al tiempo y a ustedes y a la hora, vamos a las consideraciones finales. Existe una alta prevalencia de hipertensión, como ya les he mencionado a lo largo de la charla, la cual aumenta con la edad. En todo paciente hipertenso hay que evaluar los factores de riesgo porque se suelen asociar con mucha frecuencia a hipertensión. Hay que investigar si hay afectación de orgánica y establecer en todos los pacientes, establecer el riesgo. Considerar cuál es el estado clínico del paciente, qué comorbilidades tiene, si tiene tratamientos concomitantes que pueden influir en la presión, la fragilidad, riesgo, beneficio y esperanza de vida. Siempre medidas no farmacológicas en todos los pacientes. Iniciar tratamiento con cifras mayores, iguales o mayores a 140-90 en la mayoría de pacientes. O si es que hemos hecho un monitoreo ambulatorio o domiciliario y tiene 135-85, a partir de ahí iniciar tratamiento en la mayoría de pacientes. En mayores de 80 años que no han tenido antes hipertensión, se puede iniciar tratamiento con cifras de 160-90. 160-90 en mayores de 80 años. Considerar la monoterapia solo en hipertensión estadio 1 y riesgo bajo o en ancianos o en pacientes frágiles. En la mayoría de pacientes iniciar directamente con terapia doble. El objetivo debe estar entre 130 a 139, en pacientes más jóvenes menos y evitar presiones menores a 120. Y la diastólica entre 70 a 79. Siempre, como dije, medidas no farmacológicas, implementar toda la medicación para llegar a las metas, controlar todos los factores de riesgo y muchas veces es necesario el manejo multidisciplinario
equipos de trabajo, clínicas de hipertensión para mejorar la adherencia y conseguir los objetivos, que como mencioné, Ecuador es uno de los países con el porcentaje más bajo de control de la presión arterial. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por su exposición muy clara. Ha generado varias inquietudes en nuestra audiencia. Entre ellas están cómo abordar grupos especiales, como por ejemplo la gente de raza afroamericana, si es que nosotros deberíamos ser mucho más agresivos en su tratamiento, ya se habló un poco con el caso clínico, y también podríamos empatar con otro grupo que es los pacientes dañosos. Si nosotros tenemos un umbral un poco más alto de cifras tensionales para iniciar nuestro tratamiento y cuáles serían nuestras metas con este tipo de pacientes. Sí, bueno, ya había mencionado antes en los casos clínicos los de los pacientes de raza negra, ¿no? Sobre todo el uso de diuréticos y de beta bloqueantes. Se puede usar también ARAs o IECAS, pero se sabe que tienen un menor efecto en pacientes de raza negra. En pacientes ancianos, lo que había dicho, no es lo mismo un paciente que ya crónicamente venía con hipertensión arterial y estaba tomando medicación a un paciente mayor de 80 años que recién se le diagnostica hipertensión, en donde dije el inicio del tratamiento sería con cifras de 160-90. 160-90 o más hay que empezar con medicación. En estos pacientes se puede considerar en algunos casos el inicio con un calcio antagonista. Pueden ir bien en este tipo de pacientes un calcio antagonista, pero el IECA o ARA y el diurético en la mayoría de pacientes, incluso en pacientes de mayor edad, puede ser una indicación inicial de tratamiento. Habría que hacer quizá alguna consideración si tiene otras comorbilidades, pero hablando así en general, cualquiera de esas opciones sería o el calcio antagonista o el IECA más diurético o el IECA más calcio antagonista, o ARA más diurético o ARA más calcio antagonista. Excelente. Y también nos piden que les aconsejemos un poco cómo sería nuestro tratamiento en pacientes que ya iniciamos doble terapia, pero no cumplimos las metas. Si nosotros estamos con doble terapia en dosis intermedias, lo aconsejable es llevarles a dosis máxima o ya empezar con triple terapia. Puede ser esa opción. Si está con dosis medias o dosis bajas, subirle a las dosis máximas. Se debería hacer una evaluación quizá cada 15 días si el nivel de presión es muy alto, o según el riesgo del paciente, cada 15 días o cada mes, como presentaba en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Ahí ir subiendo la dosis. O sea, para ver el efecto pleno de un medicamento hacen falta por lo menos 2 semanas. O sea que una vez que empezamos con doble terapia, deberíamos volver a verle al paciente, según el caso, en 15 días o en un mes. Y entonces, si no hemos llegado a las metas, añadir, si estábamos en dosis baja, subir las dosis. Y si no, añadir una tercera medicación. Puede haber diferentes conductas. Todo depende del paciente, todo depende del nivel de presión arterial, todo depende del riesgo. Quizá hay personas más agresivas que directamente empiezan con dosis más altas, y si no se controla con 2 dosis, directamente van ya a una tercera dosis. Y según el caso puede ser empezar con dosis más bajas de 2 drogas, luego subirle a dosis más altas de las 2 drogas y luego añadir un tercer medicamento. Perfecto. Y algo de lo que nos había comentado es, sobre todo nosotros hemos visto en estos screening de tensión arterial que se hacen en los vacunatorios, mucha gente que tiene tensión arterial alta en una sola toma. ¿Qué nos aconseja en este aspecto? Si es que nosotros ya le hacemos un mapa y determinamos que tiene esta hipertensión de bata blanca, ¿cada cuánto tenemos que seguirle? Ya sabemos que no es una situación muy benigna como se pensaba antes. Exactamente. Bueno, en las primeras épocas de la pandemia vivimos ese problema, ¿no? De que le detectaban presión alta a un paciente y no le vacunaban. O le tenían ahí sentado una media hora, 1 hora, 2 horas hasta medirle la presión y ver que esté bien para vacunarle. Una cosa ridícula, absolutamente no tiene sentido. Aunque esté hipertenso, el paciente que tiene que vacunarse del COVID o que va a vacunarse puede vacunarse sin ningún problema, aunque la presión esté alta, aunque la presión esté muy alta. Quizá claro esto porque algunos seguirán pensando eso y que, como digo, pasó al inicio de la pandemia.
no les vacunaban porque estaba la presión alta. Y luego lo de hipertensión de bata blanca, bien has dicho, Juan Carlos, es un factor de riesgo. Muchos pacientes o un porcentaje importante de pacientes que tienen hipertensión de bata blanca a la larga van a desarrollar hipertensión. Entonces hay que hacerles un seguimiento un poco más cercano. En las guías dicen que en un paciente al cual se le determina una presión arterial normal, se debería controlar al año o 2 años una nueva medida de presión. En esos pacientes con hipertensión de bata blanca debería ser más frecuente. Y una medida que puede ser domiciliaria, que puede ser en una farmacia, que puede ser en un centro médico, que no necesariamente debe acudir a tu consulta. Pero sí es importante hacer un seguimiento de esos pacientes porque pueden desarrollar hipertensión verdadera posteriormente. Excelente. Y justo a eso se refiere una pregunta también, ¿cómo hacer el control domiciliario? ¿Qué es lo que les aconseja? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo se les lleva el registro? Bueno, una cosa es hacer el control que se hace en la mayoría de los pacientes que compran su maquinita y que se miden la presión en la casa. Y otra cosa es el monitoreo domiciliario de presión arterial. Para diagnóstico de hipertensión, hablábamos que puede ser el monitoreo domiciliario o el monitoreo ambulatorio de 24 horas. En el domiciliario se le debería dar al paciente una máquina que además graba todas las medidas. Y lo que se le recomienda es que se haga 2 medidas antes del desayuno y 2 medidas antes de la merienda. El primer día se descartan las medidas y luego se hace el promedio de los siguientes 7 días. Se hace más o menos 7 días, una semana de monitoreo domiciliario para diagnóstico. Y entonces se hace el promedio de estas 2 medidas que digo en la mañana, 2 medidas en la noche durante una semana, descartando el primer día. Y de acuerdo a eso, el valor de 135/85 es la base. Si el paciente tiene eso o más, es hipertenso. En el otro caso, el paciente que tiene su maquinita y que esté en la casa midiéndose y que es hipertenso. Yo les recomiendo que esto del tener el aparatito es un arma de doble filo, porque hay pacientes que viven pendientes de su presión arterial y que se están tomando todos los días y varias veces al día. Y eso realmente no tiene sentido. No tiene sentido. Yo siempre les digo a los pacientes, vean, un paciente hipertenso tiene que hacer su vida normal y no tiene que vivir pendiente todo el tiempo de su presión. Desde luego que hacerse una medida en la casa es de utilidad, porque nos va a dar una idea de cómo está la presión. Ya sabemos que los síntomas no son una guía. La única forma de saber cómo está la presión es midiéndose. Entonces, yo les recomiendo que se midan 1 o 2 veces por semana a diferentes horas y quizá igual que el monitoreo domiciliario. Quizá una vez antes del desayuno, otra vez antes de la merienda, o una vez antes de que tomen la medicación en la mañana o antes de que tomen la medicación en la noche o en la merienda. 1 o 2 veces por semana, y en pacientes ya más crónicos incluso puede ser menos, pero sí es útil hacerse alguna medida para tener una idea de cómo va, porque las medidas en el consultorio siempre van a ser diferentes, o en la mayoría de pacientes van a ser diferentes, suelen ser ligeramente más altas, y en algunas personas mucho más altas. Entonces sí es de utilidad hacerse esos controles. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Miguel Vallas, por sus respuestas muy claras, muy concisas. Y con esto finalizamos nuestro módulo de hoy. Agradecemos a todo el público que ha estado presente en estas charlas. Quisiéramos extenderles una gentil invitación a las 58 jornadas internacionales de cardiología que se van a hacer de forma presencial en la ciudad de Quito del 28 de septiembre al 1 de octubre. Entonces, por favor, ingresen a la página de la sociedad, ahí pueden encontrar los detalles, próximamente el programa, y ya pueden ir inscribiéndose. Y también nos gustaría extenderles la invitación a la carrera que nosotros estamos organizando. Todo esto son eventos por el Día Mundial del Corazón. Creemos que es importante hacer difusión tanto de la parte científica como también empezar a predicar con el ejemplo y arrancar con estas campañas de prevención cardiovascular. Le agradecemos a nuestros expositores y les dejamos el micrófono para sus mensajes finales. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia y espero que haya sido realmente de utilidad. Buenas noches. Lo mismo, buenas noches, gracias por su asistencia y no se pierdan los siguientes temas que van a estar súper interesantes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.